Les cuento que en la presentación no dice que yo hago parte del inventario de esta casa. Yo llevo 14 años en Uniminuto. Este año cumplí 14 años de estar aquí. Como oyeron, me he pasado por muchos lados. No se escribió todo para no cansarlos y cansarlas. Pero la idea es que alguito sé de Uniminuto, porque lo he vivido y lo he ayudado a construir desde hace 14 años. En ese sentido, les voy a hablar del tema que me han pedido hoy charlar con ustedes. Yo, inevitablemente, cuando hablo de todos los temas en Uniminuto, hay temas obligados. Los temas obligados es el padre García Herreros, que es el fundador, que gracias al sueño de él estamos aquí sentados hoy. Otro tema obligado es la obra Minuto de Dios, que nace del sueño del padre García Herreros. Y otro tema obligado es la filosofía que tiene esta institución, que no es otra cosa que un legado del fundador. Entonces, esos son como las coordenadas dentro de las cuales me voy a mover y haciendo comentarios específicos para ustedes. Bueno, ustedes se preguntarán, me imagino, ya se mejoró. Se preguntaron ustedes, bueno, ¿y qué hace un antropólogo y una persona de formación humanista? Porque ahí en el relato que contaron, no contaron que tengo formación también, tengo estudios de filosofía. Pues no lo contaron, no lo relacioné porque no tengo el grado, pero tengo los estudios de filosofía. Y también para contextualizarlas y contextualizarlos a ustedes por qué estoy aquí, por qué me convidaron. Cuando fui decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en la sede principal, por 4 años, me correspondió, y es pura gracia de Dios, creo yo, hacer el diseño y la presentación del programa de psicología para la sede principal al Ministerio de Educación. Entonces me tocó leer mucho de psicología. Yo suelo decir, a partir de esa experiencia y de antes, porque el tema siempre me ha gustado, a partir de esa experiencia yo suelo decir que soy un psicólogo sin título, o sea, estamos en las mismas. Por ahora, ustedes van a coger ventaja cuando se gradúen. Bueno, entonces en ese orden de cosas, algunos comentarios voy a hacer y siempre con el ánimo pues, de que ustedes puedan aprovechar. Entonces, me ha pedido Pablo la responsabilidad social del que psicólogo se forma en un minuto, el tema de la conciliación. Yo no lo puse en el título, pero voy a hablar de eso a lo largo de esta conversación. Bueno, primero decir lo siguiente. En el año 61, un periodista entrevistó al padre García Herreros y le preguntó eso. El paréntesis es mío, el resto es textual. Y eso está en esa edición del domingo 19 de marzo de 61, en la página 15, en el diario El Siglo. Eso es producto de una entrevista al padre García Herreros. ¿Qué lo ha movido a ejecutar una obra tan gigantesca? Se refería al Minuto de Dios, a la fundación. Y el padre contestó, el convencimiento de que la miseria no es cristiana. Eso lo movió a fundar el Minuto de Dios. A él no le cabía en la cabeza que hubiera seres humanos de primera, de segunda, o que no hubiera cristianos de primera o de segunda, de acuerdo a su situación económica. Esa es la gran motivación del padre para fundar. Si alguien quiere ahondar un poquito en eso, en la biblioteca pueden encontrar un textico que se me ocurrió escribir, que se llama Al abrigo de un sueño. Y el subtítulo es Utopía realizada. Entonces busquen ustedes en el catálogo, es muy fácil, busquen por Schuster y ahí me encuentran. Al abrigo de un sueño. Esa es una publicación que nació como una síntesis de mi trabajo de maestría en Antropología Social en los Andes, que lo hice sobre el minuto. Quería indagar qué había motivado al padre García Herreros a fundar la obra social. Entonces, un poquito eso. Entonces, ahí lo encuentran en la biblioteca, si quieren ustedes profundizar de ese ángulo. Bueno,
Continuamos. Primero, voy a hacer un contexto porque les dije yo que es inevitable no hablar de el padre García Herreros. Esta siguiente diapositiva es una frase que a mí me ha parecido de una profundidad y que deberían poner en algún lado en letras doradas. Es la definición de pobreza que tenía el padre García Herreros. Y dice, como lo pueden ver ustedes, la pobreza beatificada en el Evangelio no es la carencia de lo necesario, sino la libertad interior del hombre ante las cosas. Vea que el padre no hablaba de tener plata en el bolsillo, sino la libertad interior del hombre ante las cosas. Y cuando hablamos de libertad interior, eso tiene que ver con la psicología, ¿cierto? Con muchas ciencias sociales. Y ustedes van a ser las guardianas y los guardianes de la libertad interior de las personas que se les vayan a acercar por múltiples razones. Algunos porque ven amenazada esa libertad interior y entonces les van a pedir el favor a ustedes de que puedan recuperar esa libertad interior para actuar, para vivir, ¿no es cierto? Es toda una dinámica profunda del ser humano. Entonces noten ustedes la definición que tenía el padre García Herreros de pobreza. No se trataba de plata en el bolsillo, es una actitud. Ahora eso no es gratis. El padre García Herreros era un audista y era sacerdote y entonces seguramente inspirado por muchas razones, pero ahí detrás están las bienaventuranzas, está el Evangelio, que para el Evangelio también la pobreza no es cosa de monedas en el bolsillo, es una actitud de vida. Bueno, esto quiero ponerlo como un contextico para entender luego de lo que vamos a hablar. Antes dejémoslo ahí y ya te indico. Cuando ustedes decidieron, por las razones que tuvieron, matricularse aquí, y no vamos a entrar en ellas porque no es el caso, hicieron una opción interesante de la cual se van a beneficiar o ya se han beneficiado a lo largo del camino, dependiendo los que están comenzando y los que van adelante. Y quisiera hacerles una invitación. Cuando uno estudia en educación superior, cuando uno estudia el pregrado, uno tiene que abrir la mente y el corazón a esa experiencia. Me voy a explicar. Algunos autores hablan de que no solo es el currículo que está en el plan de estudios, lo que llaman aquí el semáforo, sino también cuando uno se mete a hacer un pregrado y de ahí para adelante, los estudios posgraduales también se aplica lo que les voy a contar. Uno tiene que estar muy abierto como una esponja para absorber todo, porque hay muchas cosas que no están explícitas en el plan de estudio, y es lo que algunos autores llaman el currículo oculto. Es lo que no se ve, lo que no es explícito. Me explico, cuando ustedes hacen un descansito o antes de entrar a la tutoría o después de la tutoría y van a la cafetería, esa conversación ahí, esa es parte del currículo oculto. A veces son cosas de la vida, a veces son cosas de la clase o la tutoría que acaban de pasar y el tema les quedó sonando y se quedaron conversando, así sea para criticar al tutor o para lo que fuera. Eso es parte del currículo oculto. Complemento diciendo lo siguiente: uno no puede pasar por la universidad de manera impune. Uno no puede pasar por una universidad como pasa la luz por el vidrio sin romperlo ni mancharlo. Una anécdota sencilla. En el año 62, un año después de estas palabras, estaba con personas de aquí del Minuto que lo acompañaron desde el comienzo, estaban mirando unos planos sobre una mesa, unos planos del Minuto de Dios que se estaba construyendo. El padre se vino a vivir aquí en el año 58. Esto eran potreros. Vea que la ciudad terminaba donde hoy quedan más o menos las ferias, 68 con 68. Hasta ahí llegaba el bus. De allá para acá, potreros. ¿No es cierto?
Los que son bueno, la mayoría son de Bogotá, me imagino, viven hace rato aquí, entonces la georreferenciación sirve. 68 con 68, la Estrada, más o menos. Y de ahí tocaba caminar. El padre se vino a vivir más o menos en el año 57, 58, y en el año 62 estaban mirando unos planos. Esto estaba en construcción, no estaba como está ahora. Y el padre dijo, y este lote para la universidad, año 62. La universidad se fundó como ente jurídico en el 90 y empezó a trabajar en el año 92. Noten el sueño de 30 años antes que tenía él en la cabeza. Felizmente él pudo ver ese sueño hecho realidad, porque en el año 92, en febrero, arrancó la universidad y el padre muere el 24 de noviembre del año 92, esa noche en que se celebraba el banquete del millón. Cualquier descreído diría, murió en su ley, pero son diosidencias que otros llaman. Murió la noche en que se celebraba el banquete del millón, 24 de noviembre del año 92. Pero alcanzó a ver realizado el sueño que tuvo 30 años antes, y fue la universidad. Y a la universidad él le quiso imprimir una serie, un espíritu especial, que es del que les voy a hablar ahora, mezcladito con cosas más técnicas y más específicas del tema que a mí me han pedido. Y entonces empiezo diciendo, para Uniminuto es importante formar personas antes que profesionales. Digo antes que, no en lugar que, ¿cierto? Antes que profesionales, formar personas. Personas de calidad. Seres humanos de calidad. Esa era la intención del padre García Herreros desde siempre, y la universidad ha tratado de mantener el legado del padre realizando eso. Que lo haya hecho bien o mal, que lo esté haciendo regular, pero esa es la intención. Y la idea es que hacerlo cada día mejor. Entonces, primero, formar personas, seres humanos de calidad. Y segundo, en ese orden, profesionales competentes. Entonces, noten ustedes que primero va la calidad del ser humano y después el profesional, no al revés. Porque nosotros, ustedes y yo sabemos, y por eso nuestro país está como está. Si miramos nuestros dirigentes, podemos descubrir en los dirigentes que hay mucha gente formada en las mejores universidades del mundo. Pero viendo sus acciones, llegamos a la conclusión de que son patanes ilustrados. Sin nadita de ética porque están robando el país, ¿no es cierto? Y son salidos de Harvard, de Cambridge, de Oxford, de Stanford, de donde quieran ustedes. Ahora que estaba ayer viendo un nuevo ranking de las universidades del mundo que hacen en Inglaterra, obviamente que la primera, no por ser inglesa, pero en ese ranking mundial me di cuenta que en este momento está puntuando de primera la de Cambridge y segunda la de Harvard en Estados Unidos. Bueno, nosotros no aparecemos en el ranking todavía, pero bueno, algún día. Sí, porque es que uno de los criterios es el número de doctorados que hay, y nosotros no tenemos hasta ahora programas de doctorado, pero para allá vamos. Bueno, entonces, por eso es importante formar primero personas. Ahora, en la formación que ustedes están haciendo y en el trabajo posterior, en el ejercicio profesional, vamos a encontrar dos elementos que hay que tener en cuenta. Primero, ustedes como profesionales de la psicología van a ser personas de calidad. Ahora, eso no depende solo de la universidad, también depende de ustedes. Como les dije hace un rato, uno puede pasar por la universidad como pasa la luz por el vidrio sin romperlo ni mancharlo. Ustedes pueden pasar aquí como un armadillo, ¿sí conocen los armadillos? Que tiene una coraza que no penetra nada. Ustedes pueden pasar aquí como un armadillo sin dejarse contaminar de nada y salir asépticamente. No digo que igual como entraron porque algunos conocimientos se llevarán, pero de resto nadita más. Cuando uno pasa por la universidad tiene que abrirse, dejarse impregnar, dejarse tocar, dejarse
modificar por dentro, no solo por los maestros, no solo por los contenidos, sino por la interacción con los compañeros, por el currículo oculto que les decía, por el ratico en la cafetería, por los trabajos de grupo, por 1000 cosas. Y así uno también va creciendo, ¿no es cierto?, en la interacción. Porque no es solo venir a la tutoría, hacer la tareita, leerse el artículo, juiciosísimo, tipo nerd, y salir bien calificado. Y pare de contar, no, es que a veces gana uno más en la interacción que leyéndose el artículo, ¿no es cierto? No vayan a decir después que allá el conferencista dijo que nada de leer artículos, que es solo cafetería. No, no me interpreten mal, es de todo un poquito, ¿no es cierto? Entonces eso es combinadito. Entonces es importante que uno se abra. Ahora, les decía, ustedes seres humanos de calidad en la medida en que ustedes se dejen moldear, ¿no es cierto? El ser humano, siendo una metáfora que se usa en muchos ambientes, es como una arcilla maleable. Entonces han visto los alfareros de Ráquira. Si no han visto, éntrense allá al taller del alfarero un día. Tiene la arcilla así blandita y la pone en el torno, y bien sea un torno manual, que lo impulsa con el pie, para que eso gire, o allá modernamente eléctrico, y se moja las manos y empieza a darle figura, a darle forma, si es una vasija, a darle forma a ese pedazo de arcilla, hasta que lo deja hermoso. Pero solo es posible porque la arcilla se deja moldear. No es un pedazo de acero que no hay nada que hacerle. Es un material que se deja dar forma. Y así debemos ser nosotros, dejarnos dar forma. Y esa forma es por eso la palabra formación, vea que no es gratis, que venga de forma, dejarse dar forma, para beneficio de uno. Porque la idea es, la intención de la universidad no es malformarlos, sino formarlos. Y ustedes también, que no comen entero, que tienen sentido crítico, pues saben en qué momento de pararse y decir, vea, no, esto no me parece, etcétera, ¿no? También porque hay que desarrollar el espíritu crítico y no tragar entero, como se dice. Cuando es el momento uno de plantarse, tiene el deber moral de hacerlo. No me parece, reorientemos esto, profe, eso que dijo no es tan exacto, bueno, lo que sea, dependiendo del caso. Bueno, entonces, retomando el tema, ustedes como profesionales de la psicología que van a hacer el día que voten el birrete así, el día del grado, al final, cuando ya se termine, que es la costumbre de votar todos el birrete al aire, de ahí en adelante, y de pronto desde antes, porque ustedes de pronto por su trabajo, por su experiencia, ya están metidos en el cuento. Están profesionalizando una experiencia algunos. O sea, esto no es que parten de cero. Otros de pronto sí, porque son más jóvenes, porque la opción no la tenían clara antes, y ahí van caminando. Entonces, un profesional de la psicología es un ser humano de calidad que va a interactuar con otro ser humano, ¿cierto? No olvidemos. Para el padre García Herreros, la conciencia viva siempre era que tenía uno que entrar en contacto con personas, ¿cierto? Y la otra persona tiene necesidad de mi experticia, de mis habilidades como psicólogo, porque le voy a acompañar, le voy a ayudar a encontrar la forma de resolver sus dificultades. Pero no hay que olvidar siempre que el otro es un ser humano de carne y hueso, no es un paciente. Pues paciente en la medida en que es impaciente, porque uno no es buen paciente, yo me declaro impaciente. Porque cuando uno es enfermo uno no se aguanta. Bueno, y el problema también es del ámbito de la psicología, que hay cosas que ni siquiera el que las sufre se da cuenta, o no es consciente de ello. Pero bueno, entonces, lo que quiero resaltar es que usted como profesional es un ser humano, y se va a encontrar con otro ser humano que necesita que usted lo acompañe y le ayude a salir adelante. No hay que olvidar ese horizonte de humanidad.
Siempre, siempre. Cuando uno se acostumbra, que sería muy triste en la vida, en el trabajo, si uno se acostumbre, como si el otro fuera un cacharro, como si fuera uno un mecánico y el otro un carro, un motor a reparar, sería muy triste porque uno pierde la sensibilidad humana. Y si hay un legado grande del padre García Herreros es eso, la sensibilidad humana para cada individuo y la sensibilidad para los colectivos, que es la sensibilidad social. ¿No es cierto? Es uno de los rasgos característicos de la filosofía de esta casa, la sensibilidad social. ¿No es cierto? Entonces, me parece a mí que esos son dos elementos importantísimos. Bueno, sigamos si quieren. En ese orden de cosas, bueno, aquí les iba a contextualizar un poco la fundación del Minuto, que se da en el año 57, más o menos. La personalidad jurídica, la primera entidad de aquí, que es la Corporación del Minuto de Dios, es del año 58. Pero el padre se había inventado un programa de radio, primero en radio, que se llamó El Minuto de Dios. La idea era hablar un minutico de Dios, ¿no es cierto? En el año 50 dice aquí, pero él ya había hecho un experimento en Cartagena en el año 46 con un programa de radio más grande, más largo, que se llamaba La Hora Católica. Y él mismo se dio cuenta que eso era como muy largo, porque una hora siempre es una hora, entonces ponía música, hacía comentarios, etc. Y decidió que la gente le podía aburrir un poquito, y entonces decidió acortar y para acertar más con su mensaje, y lo volvió un minuto de Dios en radio. Entonces, a partir de eso nació todo. Para abreviarle la historia, en el año 54, a finales del 54, el padre García Herreros fue trasladado por sus superiores a Bogotá. Y en la Navidad del 54, ustedes son muy jóvenes, no saben que en junio del año 54 se fundó la televisión en Colombia, en tiempos de el general Rojas Pinilla. Era blanco y negro y en directo, junio del 54. El padre llegó a Bogotá octubre del 54 y en diciembre del 54 lo invitaron a rezar la novena de la Navidad en televisión. Les quedó gustando el estilo del padre porque, en síntesis, el 10 de enero del año 55 comenzó el programa El Minuto de Dios en televisión. Aunque no tiene oficialmente el récord Guinness, yo creo que es el programa más antiguo de la televisión en el mundo que sigue vigente todavía, hasta el sol de hoy. Ustedes ven ahí todas las noches al padre Diego Jaramillo, que es el presidente de la organización Minuto de Dios, que es el sucesor del padre García Herreros. Lo ven todas las noches en ese mensajito en todos los canales, antecitos del noticiero de las 7, en lo que llaman los gringos el prime time, que es como el momento, la hora de mayor audiencia, y el minutico de Dios ahí está todos los días. Eso lo graba el padre aquí, en el minuto, esos minutos de Dios. En ese tiempo el padre García Herreros no había teleprompter, no se podía grabar, eso era en vivo y en directo. Bueno, de ahí nace toda la idea de la fundación de la obra social, moviendo por la radio a las personas. Sigamos. Devuélvete un segundo. Entonces mira la definición. Ahí. Una obra de carácter social cuya propuesta de desarrollo integral de las comunidades. Entonces la propuesta del minuto como obra social es el desarrollo integral de las personas y de las comunidades. Desarrollo integral. Ahora sí sigamos. Entonces noten ustedes, ahí les dejo esa idea, ustedes en el ejercicio de su psicología, acuérdense por ahí que se les enrede en la memoria el concepto de desarrollo integral, ¿no es cierto? Porque ustedes se van a orientar por todos los campos de acción que tiene la psicología, que educativa, que organizacional, que ahora contemporáneamente está la forense,
o jurídica, que llaman en otros lados becas. Yo sí me aprendí la lección del diseño del programa que tocó hacer. Inclusive, nosotros estamos preocupados, como cuando hicimos ese diseño, de que hubiera una formación más específica para nuestro conflicto colombiano. Porque los psicólogos que han acompañado a la gente desplazada nunca fueron formados para eso. Les tocó por el camino improvisar la forma de atender a estas personas víctimas del desarraigo, del desplazamiento forzoso, a las víctimas, a los deudos de las víctimas de falsos positivos, a las víctimas de la violencia. Ningún psicólogo de los que están atendiendo en este momento, o por lo menos hace unos años, ese fenómeno fue formado para eso. Se ha hecho a pulso, en el día a día, inventando, pues obviamente consultando autores, pero como el conflicto colombiano es colombiano, ahí no hay autores que valgan de otro lado porque no han vivido eso. Es un conflicto nuestro, es una realidad nuestra que hay que acompañar. Entonces ahí les dejo la inquietud. Cuando nosotros estamos diseñando el programa, que al final pues yo salí de la facultad y no supe en qué terminó la cosa, ni he querido saber, por respeto al sucesor, y ya está el programa, ya está caminando, nunca fui a mirar cómo quedó la cosa. Pero sí, una de las inquietudes era poder formar a nuestros egresados en esos temas específicos que pudieran acompañar esas realidades tan colombianas, tan nuestras, tan dolorosas, como las que les he mencionado, que ninguna universidad creo que preparan para eso. Ahora, ahí los invito a ustedes a ser los pioneros en generar teoría, en escribir sobre el tema, en inventar metodologías para acompañar desplazados, para acompañar personas víctimas de la violencia, no solo el conflicto armado, sino todas las derivadas de las BACRIM, de la inseguridad en las ciudades, de todo tipo de dificultades. Imagínense ustedes, para un pobre soldado que ha sido víctima de una mina quiebrapatas, ¿cómo lo construye uno por dentro? Por fuera le ponen una prótesis, pero por dentro, ¿quién le pone la prótesis? ¿No es cierto? ¿Y cómo se pone la prótesis para una persona que ha perdido una extremidad? ¿Cuál es el impacto psicológico que eso tiene y cómo le ayuda a uno a asumir esa realidad? De eso no sé si hay psicólogos colombianos que han acompañado procesos que hayan escrito sobre el tema. De pronto sí, pero ahí los invito a que ustedes se interesen por temas tan nuestros desde el ejercicio de la psicología, que creo que en ningún otro lugar del mundo suceden cosas como aquí. Bueno, hay situaciones parecidas en otras latitudes de violencia, en Afganistán, en no sé dónde, pero son otros contextos culturales. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo para nosotros, bien tropicales. Como decía Falsborda, aquí en el trópico somos sentipensantes, no solo pensantes, sino sentipensantes. O sea, tenemos toda la afectividad y el cerebro, el corazón y el cerebro funcionando en simultánea. Porque uno no puede volverse también, cuando está uno estudiando, solo ratón de biblioteca, solo teórico, sino que eso hay que aterrizarlo a la salida práctica de la vida. Por eso somos sentipensantes, ¿no es cierto? Y más en el ámbito de la psicología, que abarca todos esos temas. Bueno, entonces, el Minuto de Dios, como ustedes lo han podido leer ahí, ha asumido una definición de desarrollo que está en la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI del año 67. Las encíclicas son cartas circulares del Papa. Normalmente el título lo toman de las dos primeras palabras, como comienza en latín, que es el idioma oficial de la Iglesia. Entonces ya les voy a traducir eso de Populorum Progressio. Eso no es otra cosa que el progreso de los pueblos. Habla del desarrollo de ese documento del Papa Pablo VI, y noten ustedes son muy jóvenes, ese documento salió un añito antes de que el Papa Pablo VI estuviera en Colombia.
¿no es cierto?, con ocasión de una reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano que tuvo sede en Medellín, pero que el Papa inauguró desde Bogotá porque no viajó a Medellín, Papa Pablo VI. ¿Qué dice ahí? Y es la definición, que el verdadero desarrollo es el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Y eso se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida, en vivienda, salud, educación, oportunidades, trabajo, y para el caso de ustedes, en acompañamiento. Porque una persona que tenga un conflicto, que tenga una dificultad, pues está viviendo en condiciones menos humanas, porque está limitado, está sufriendo. Entonces ustedes los van a acompañar para que salgan de esas condiciones menos humanas a unas más humanas, para que encuentre la tranquilidad, la paz, para que se reconcilie con él mismo, ¿no es cierto?, a través del ejercicio de la psicología que ustedes van a hacer. Entonces noten ustedes que uno puede lograr ese desarrollo a muchos niveles. Un desarrollo social, dando oportunidades a todo el mundo, de las necesidades básicas satisfechas, vivienda, educación, salud, alimentación, agua potable, etcétera, etcétera. Pero también en casos particulares y en el caso de ustedes en el ejercicio profesional, poder también ayudar a personas a pasar a condiciones más humanas desde el acompañamiento, ¿cierto? Y ayudarles a elaborar sus conflictos, a lograr sanarse por dentro. Claro que sanarse por dentro no es un término tan psicológico, pero bueno, finalmente es una sanación de algún estilo. Obviamente que las disciplinas tienen sus jergas, pero yo quisiera invitarlos a que no pierdan la humanidad, ¿cierto? Uno habla ahí de terapia, uno habla de intervención, uno habla de mil tecnicismos, pero no hay que olvidar lo que les decía, estamos tratando con seres humanos, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Eso en la práctica, ¿qué es lo de desarrollo? Sigue, por favor. Menos humanas, por ejemplo, las carencias materiales. La pobreza es una condición menos humana. La injusticia, porque la pobreza no viene sola, la pobreza nace de la injusticia, ¿no es cierto? De la inequidad. Como dice el vallenato, óyeme Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías, porque la cosa quedó mal repartida. Pero no es culpa de Dios, es la ambición de algunos de querer tener más que otros, ¿cierto? Y eso lo vemos todos los santos días cuando destapan esas ollas de los carruseles. Es que ahora no se contentan con cifras con números de 6 cifras, ahora es de muchos ceros. Y a la derecha, no a la izquierda, ¿no? Porque, listos. Menos humanas como las carencias materiales, carencias morales, y para el efecto de lo de hoy, carencias psicológicas, podríamos añadir, o de afecto, o de cualquier estilo de los temas de los que trata la psicología o de los que se ocupa la psicología. Menos humanas, estructuras opresoras, que provienen del abuso del tener o el abuso del poder, ¿sí ve? Que terminan en injusticias y en inequidad, ¿no? A eso se refería como condiciones menos humanas. Si ustedes quieren, eso es muy fácil. Este texto lo consiguen en la biblioteca. No este texto, no esta diapositiva, sino el texto de la Populorum Progressio. Es muy fácil. Ponen Pablo VI, 1967, y ahí está. Vale la pena leérsela. Es un folletico, se lee fácil. Bueno, sigamos. Más humanas, entonces. Si la cosa es pasar de condiciones menos humanas a más humanas, y ya vimos que era menos humanas, la inequidad, la injusticia, etc. Ahora, ¿qué sería más humanas para el Papa Pablo VI? Y es lograr superar de la miseria a lo necesario. O sea, en términos de los economistas contemporáneos, sería mínimamente salir de la miseria y pasar a la pobreza. Porque ustedes no han visto lo peor de la vida, la peor exclusión, la peor marginación de la vida es ni siquiera aparecer en las estadísticas,
Es lo peor de lo peor. Y hay gente que está en esas condiciones. Ni siquiera figuran las estadísticas. Imagínense el grado de exclusión social, el grado de que se vuelven invisibles. Hay mucha gente que ni siquiera figura en las estadísticas. Es el colmo de la marginación. Entonces, la idea es, obviamente, no quedarse en la pobreza, pero pasar de la miseria a la pobreza ya es un paso. Y obviamente pasar de la pobreza a tener unas condiciones mínimas de necesidades básicas satisfechas sería el ideal. Ahora, la gente que es muy echada para adelante de ahí para arriba, ¿no es cierto? Y el colombiano, ustedes lo saben, de pronto lo han leído y es un tema de los que se van a ocupar. A través de la resiliencia, la gente logra superar muchas cosas, ¿no es cierto? Que ahora de unos años para acá se habla mucho de la resiliencia y es un tema que tiene todo que ver con la psicología. Bueno, más humanas, también, porque como no todo es material, también que lo consideren a uno en su dignidad, que lo respeten como persona, es una condición más humana. Si a uno lo están humillando todo el día en su trabajo, etcétera, está en condiciones menos humanas, porque uno como ser humano, por humilde que sea, es digno de respeto, de consideración. Entonces, poder que sean respetados mis derechos, que sea considerada mi dignidad como ser humano, es pasar a condiciones más humanas, ¿no es cierto? Pero noten ustedes que en las relaciones sociales se ven esas diferencias. Cualquier tipo de discriminación sería caer en eso, por razón de raza, de origen, de religión, de trabajo, por humilde que sea. Entonces, todavía hay gente en nuestro medio que mira por debajo del hombro a la gente que hace trabajos humildes y el trabajo no es deshonra, ¿no es cierto? Y en el fondo, si miramos, somos seres humanos igualitos, ¿no es cierto? Igualitos. Si unos van en Mercedes y otros en Mazda, pero somos igualitos, ¿no es cierto? Si la plata hiciera la diferencia en el ser de las personas, como diríamos los filósofos, ontológica o metafísica, si la plata hiciera eso, esto sería distinto. Pero esencialmente como seres humanos somos igualitos todos. Bueno, entonces no hay que olvidar. Y otra de las dimensiones que tiene que estar presente, que es una marca de aquí, de esta casa, es siempre considerar la dimensión espiritual. Respetando la opción de cada uno en lo espiritual. La opción espiritual puede terminar en ser uno miembro de una iglesia o de una religión, o no tener una religión o no tener una iglesia. Perfectamente, ¿no es cierto? Es de las múltiples posibilidades de las opciones de la dimensión espiritual. Bueno, sigamos. Bueno, ahora voy a centrarme un poco en el tema de responsabilidad social y temas conexos. En Colombia se ha venido hablando de responsabilidad social, creo como hace 10 años, se puso de moda. Pero no siempre la motivación es la misma. Les cuento que en el Minuto de Dios, desde la fundación, como parte integral de la naturaleza de esta obra, fue la responsabilidad social. Hace más de 50 años, y no estaba de moda en ese tiempo. Pero el padre tuvo la conciencia de que una obra social tiene como ingrediente fundamental la responsabilidad social. Y él lo tuvo muy presente siempre. Ahora miremos las motivaciones que tienen. Ahora se habla mucho contemporáneamente de responsabilidad social empresarial. Pero vaya uno a ver la motivación. La motivación es por bajar impuestos, por beneficios tributarios. Y hay unos empresarios que dicen, no, en mi empresa tenemos responsabilidad social, le pagamos a tiempo a los trabajadores. Eso no es responsabilidad social, eso es de ley. Eso es del cumplir la ley. Es que pagarle a tiempo a su empleado no es responsabilidad social. ¿No es cierto? Resumiendo, además de lo que puedan leer, la responsabilidad social para mí es ir más allá del deber. ¿Cierto? Es lo que llaman en ética la ética de máximos. Ya les cuento eso.
La ética de mínimos es la ley, es contentarse con cumplir lo que está establecido. Y la ética de máximos es ir más allá de la ley. ¿No? Y el padre García Herreros tuvo conciencia desde el comienzo de ejercer una ética de máximos. ¿Y saben por qué? Porque es que el Evangelio es una ética de máximos y la gran inspiración del padre García Herreros era ética de máximos. ¿No es cierto? Ir más allá de lo mínimo que toca hacer. Entonces, por eso el Minuto de Dios nació como un ejercicio de responsabilidad social. Desde el año 58, por decir una fecha de la personería jurídica, hasta el sol de hoy. Lo sigue haciendo. Y no asumió la responsabilidad social hace 10 años porque era moda en las empresas o en las ONGs, porque era un tema, un topic trend, como dicen ahora en Twitter. No, porque nació así. ¿No es cierto? Nació así. Bueno, entonces, aquí hay una definición genérica, muy metida en un minuto por lo praxeológico. No sé si les han hablado de la praxeología, aquí todo el mundo habla de eso y nadie sabe qué es. La definición más fácil, aunque suene paradójico, la praxeología es la teoría de la acción. Parece contradictorio, ¿no? La teoría de la acción. Es hacer unas prácticas, reflexionar las prácticas, asumirlas, darle la vuelta, enriquecerlas y volvérsela a la práctica para mejorarla. Esa es toda la vuelta praxeológica, que tiene sus momentos de ver, juzgar, actuar y de evolución creativa. De eso les hablarán, pero bueno. Igual, si ustedes no han visto o van a ver, párenle bolas porque vamos a cambiar el libro del curso de responsabilidad social a una práctica de vida por un texto nuevo que hizo el que más sabe de praxeología en esta casa, que es el padre Carlos Juliao. Entonces, ese texto nuevo, de hecho esta definición la saqué de ahí, se me olvidó mencionarlo, pues lo estoy diciendo para que no crean que me estoy robando las ideas de otros. Claro que la praxeología es patrimonio de Uniminuto. Entonces es eso. La praxeología es generar la teoría desde la acción, desde la práctica cotidiana. Si ustedes como psicólogos después, esto va hasta qué horas porque yo puedo aquí eternizarme, ustedes como psicólogos después hagan una práctica, consciente, no se mecanicen. Entonces cada vez que ustedes atiendan a alguien, ¿qué aprendimos de aquí? Porque no se van a poner ustedes en el plan de que ustedes son los chachos del paseo y tienen la fórmula mágica para resolver el problema al otro, sino que uno aprende del otro también. Sí. Y del ejercicio mismo de la interacción uno aprende. Ahora, en ninguna disciplina hay fórmulas mágicas. Olvídense, ni siquiera en la cocina. Porque les apuesto que con la misma receta cocinas tú y cocino yo y eso sabe distinto. Incluso pesando los gramos de los ingredientes igualito, que cada uno tiene una sazón diferente. Eso es de la parte que no se puede prever. Lo mismo en la práctica profesional. Cada uno tiene su estilo, su sensibilidad, su manera de hacer las cosas que le va imprimiendo a su ejercicio. Unos amables, otros antipáticos, porque uno se encuentra a todo el mundo así, ¿no? Y les voy a invitar a eso, sean muy sensibles. Vea que uno como paciente de cualquiera de las modalidades de la vida, uno ya va vulnerable, como para que a un prepotente médico, psicólogo, lo reciba uno en las espuelas. No hay derecho. Uno tiene que ser muy sensible, muy humano, entre otras porque esa acogida le va a ayudar un jurgo a la persona. Pero si yo lo recibo con 2 piedras en la mano, se me descompone peor, ¿cierto? O se cierra, se bloquea, como quieran. Entonces, si hay algo en cualquier disciplina, pero más las que tienen que ver con personas del área de la salud, que a ustedes los ubican en algunos lugares del área de la salud, algo en algunos de las ciencias sociales, pero bueno, esa discusión no la vamos a dar aquí, porque es interminable. Pero sí es la acogida como seres humanos, ¿cierto? Es estar uno abierto y hacer una escucha activa.
esa sola actitud de ustedes en el ejercicio les va a ayudar cantidades a la persona que les va a consultar. ¿No? Pero ustedes y yo hemos tenido experiencias, de pronto no con psicólogos, pero sí con médicos, que lo reciben a uno pésimo. Entonces, de aquí uno va que le duele una muela, que le duele el estómago y lo reciben mal, no, uno queda más frustrado. Y si no tiene buena tolerancia a la frustración, se pega un tiro con un banano. ¿No es cierto? Entonces, imagínense ustedes. Entonces, desde el lado humano, por favor, la acogida es tremendamente importante. Por eso les decía que antes de que hubiera un profesional de la psicología, tiene que haber un ser humano de calidad. Y esa acogida es más del ser humano de calidad que de la psicología. Porque la psicología pone las cosas en términos técnicos, y como en procedimientos, etcétera. Pero le olvida que tiene que haber una persona, un ser humano ahí de mucha calidad, ejerciendo y funcionando, dinamizando esos procedimientos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Entonces ahí viene, trae a cuento el padre Juliado, que es un texto de él, que dice, por eso existir, ser persona, es ante todo educarse, o como dice Fernando Savater, el filósofo español, la principal asignatura que se enseñan los hombres unos a otros es en qué consiste ser hombre. Eso está en el texto El valor de educar de Fernando Savater del año 97. Es un especialista en ética y ahora se le ha dado por escribir novelas. Pero bueno, Fernando Savater, que es muy simpático. Él ha estado varias veces en Colombia, yo lo he escuchado varias veces, es muy, muy simpático para charlar. Bueno, sigamos. Bueno, esto que ya ustedes se lo saben, pero lo traje a cuento, un poco la definición de persona humana, y les cuento una anécdota que me pasó cuando yo presenté el examen del ICFES en el siglo pasado. Literalmente, yo me empecé a reír solo y todos mis compañeros me miraban. Porque en el examen del ICFES, una pregunta de selección múltiple me preguntaba qué era el hombre. Y una de las opciones decía bípedo implume. Pues yo me reí primero de la opción bípedo implume, pero la mayor risa que me daba es pensar que alguno iba a escoger esa. ¿No? Como definición de hombre, de ser humano. Bueno, la palabra persona es polisémica, tiene muchos significados. Originalmente nace del teatro griego, que era la máscara que se ponían los fundadores del drama, del arte dramático, que era para encarnar otro personaje. De hecho, personaje viene de persona. Entonces, eso en griego es prosopón. Es la máscara que se traduce como persona, ¿no es cierto? O sea, era hacer otro rol en la vida, o un juego de roles, como los de ahora, ¿no es cierto? Pero hay gente que se le ha pasado la vida jugando otros roles, y en eso van a ayudar a ustedes a centrarlo en el rol que le toca, ¿no es cierto? No los que se inventan, como este pobre muchacho de protagonistas de novela, ¿no? El camaleón, está metido en... Eso sí es como personalidades múltiples, eso es una cosa rarísima. Ese debe ser un caso para estudiar. Bueno, un caso de estudio. Sería un rico caso de estudio para la psicología. Bueno, aquí están las posibilidades de las tradicionales definiciones de hombre o persona. En la gramática, la persona designa las posibilidades de conjugar los verbos, ¿no es cierto? Si quieres. De conjugar los verbos, primera persona, segunda persona, es como para destacar las acciones del verbo. Entonces, a veces uno dice, es que está escribiendo en primera persona o en tercera persona. Listos. Entonces, designa los diferentes implicados en el acto comunicativo. ¿Quién el que habla si yo digo primera persona? Y luego, ¿a quién me dirijo? A segunda persona. O si es singular o plural, ¿no es cierto? Y la definición de Boecio, que es la clásica de la filosofía, que es un ser racional,
dotado de conciencia y libertad, y otros hablan de persona para referirse al ser humano en general. Es una persona, ¿cierto? Porque uno a un perrito no le dice persona, por muy querido que sea la mascota. Bueno, ahora, para el derecho se habla de persona jurídica, que es un sujeto de deberes y derechos, ¿no es cierto? De obligaciones. Ya. Gracias. Bueno, pero la gran pregunta aquí, y es por donde yo quiero ya, por el tiempo, enrutar la cosa, es, porque es una herencia también del padre García Herreros, es que nos preguntemos por el sentido de la vida. Y noten ustedes que las grandes dificultades de tipo psicológico es cuando se pierde el sentido de la vida. O sea, ¿qué hace que uno se levante cada mañana? ¿Qué hace que uno lo motive a irse a trabajar o a estudiar? O sea, ¿cuál es el motorcito prendido por dentro que lo mueve a uno todos los santos días a hacer lo que hace? ¿No es cierto? A veces ustedes y yo hemos sentido que nos levantamos con la nota baja, por no decir la palabra, y entonces pasamos el día que todo nos sabe a cacho. No iba a decir la depre, sino otra cosa, pero bueno, pero ustedes me entendieron. Así toca decir, el que lo entendió, lo entendió. Pero como tenemos motivos, nosotros mismos nos automotivamos a superar los momentos de bajones del ánimo y seguimos adelante. Entonces la pregunta no es cómo se debe vivir, sino cómo quiero yo vivir. Obviamente sin salirme de los ámbitos y de los parámetros del respeto por los demás. Porque alguno de chiflado dirá, ¿cómo quiero vivir? Pues patas arriba. Pero el problema es que puede uno vulnerar los derechos de los demás, ¿no? Sigamos, porfis. Entonces, gran consigna para uno y para los demás. Siempre tener claro cuál es el sentido de mi vida, qué es lo que me mueve y llevar a otros a que descubran el sentido de la vida, porque es que en este mundo hay gente muy despistada. Yo creo que uno de los grandes trabajos del psicólogo es que la gente despistada ayude a superar su despiste. Es decirle, vea, hermanito, céntrese, ubíquese, ¿no? Pues por las buenas, no así como lo estoy diciendo, sino con cariñito, porque hay gente muy despistada en este mundo, que pareciera, aunque no es consciente, pero por su actitud y por su despiste, pareciera estar en el lugar equivocado, como dice la propaganda. Porque no encaja, porque no se siente, no se halla, y en eso van a ayudar ustedes, a que la gente esté en el lugar exacto, en el lugar correcto, y no solo eso, a que tenga conciencia de eso. Porque uno puede estar en el lugar correcto o tener conciencia de estar en el lugar que toca. Lo mismo como hay gente que está en el lugar equivocado y no tiene conciencia de que está en el lugar equivocado. ¿No es cierto? Es por eso importante ayudarle a la gente a que tenga conciencia del sentido de la vida. De pronto eso no es un tema tan de la psicología, aunque hay un psiquiatra austriaco que ustedes de pronto conocen, que era judío, sufrió la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Viktor Frankl, el que se inventó la logoterapia. Él sí habla del sentido de la vida, porque él estuvo en 2 campos de concentración, y a pesar de la dificultad que le tocó vivir en esas condiciones infrahumanas, generó toda una metodología de recuperar el sentido de la vida y la libertad interior de las personas, a pesar de estar externamente privados de la libertad. Léanse a Viktor Frankl, es una maravilla. Viktor Frankl, KL, psiquiatra austríaco. ¿Cómo? La logoterapia. ¿Por qué logoterapia? Porque era conversando. Logos es palabra y la logoterapia es conversando con la gente. Hagan de cuenta un psicoanálisis más lacaniano que freudiano, porque a mí me gusta más Lacan que Freud. Por muchas razones que no es del caso explicar ahora, porque sería una clase muy larga. Pero si tienen probabilidad en su estudio
Me imagino que es inevitable no ver a Freud, pero también échenle un ojito a Lacan, un francés que tiene un psicoanálisis interesante, de otro estilo que el de Freud. Bueno, más personalista, más interesante, para mi gusto. Ustedes tienen la libertad si se van por el psicoanálisis de Freud o el psicoanálisis de Lacan. Pero ya es gusto de cada quien. Bueno, sigamos. Bueno, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque para ser socialmente responsables necesitamos tener los 5 sentidos como seres humanos. Tenemos que tener muy claro el sentido de nuestra vida para poder ejercer la responsabilidad. Porque la responsabilidad nace del ejercicio de la libertad. Ahora, es un binomio indisoluble. Uno no puede ejercer la libertad. Para mí, la libertad siempre es libertad responsable. Están unidos. No hay libertad sin responsabilidad, porque uno tiene que ponerle la cara a los actos libres que pone, al acto y a sus consecuencias. Entonces la libertad siempre es responsable. Entonces si uno quiere tener responsabilidad social, tiene que ser muy consciente de su propia vida, sentido de la vida y ejercicio cabal de su libertad, que es responsable, ¿cierto? Y en el caso de ustedes, como el ejercicio de su profesión como futuros psicólogos y psicólogas en el área en que quieran orientar su vida, como les decía, educativa, organizacional, clínica, forense, por donde se quieran ir, tienen la libertad de hacerlo por sus intereses, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay unos elementicos que ustedes pueden ir leyendo, que implica tomar decisiones socialmente responsables. Sigamos. Tener autonomía, esa es otra contribución enorme de la psicología. Así como cuando ustedes tienen la experiencia, los que son papás y mamás, eso es un tema de la psicología evolutiva, cuando uno va creciendo, eso es Kohlberg y compañía, la formación de la conciencia moral. Uno de niño es heterónomo a morir, todos tienen que decirle, ya se bañó los dientes, tómese la sopa, ya hizo la tarea. Pero el problema es que hay gente de 40 años que está en esas. Puro bombril, ¿no es cierto? Entonces, parte del ejercicio de ustedes también es llevar a la gente a pasar de la heteronomía a la autonomía en la toma de las decisiones. Yo creo que es uno de los servicios de la psicología como más humanos, dentro de los muchos que puede haber. Es ayudar a la gente a que sea autónoma, ¿no es cierto? Autónoma en el buen sentido. La palabra autónoma viene autos y nomos, que es, nomos es ley, o sea, que uno pueda por sus propios medios organizar la vida. La heteronomía es cuando los demás le dicen a uno qué hacer, como si la ley viniera de fuera, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Bueno, esto ustedes se lo saben, hay tantas presentaciones de las dimensiones de la persona humana, cuantos autores hayan. Lo que quiero resaltar aquí es que no olvidemos nunca la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es de una ayuda enorme para muchas personas, independiente de la opción religiosa que tenga. Independiente, no estoy hablando de que tiene que ser católico, pero si tiene y le podemos estimular la dimensión espiritual, ahí hay una fuente de terapia, por decirlo en términos psicológicos, me gusta más de sanación interior por el lado de lo espiritual. Entendido lo espiritual en sentido amplio, ¿no es cierto? Porque usted puede no estar afiliado a ninguna religión, a ninguna iglesia, pero sí tener, digamos, una creencia o una percepción de un ser superior, como lo llame, que lo mueve, que lo toca y que le ayuda. Es la percepción de mucha gente. Otros pues tienen la relación con una religión, con una congregación, con una comunidad, que eso también ayuda, o las devociones personales. Entonces, en ese sentido digo espiritualidad en sentido amplio, que es una dimensión también que hay que potenciar. Y todo eso, la idea es un desarrollo armónico, integral, como lo decimos aquí en Uniminuto.
porque podemos encontrar gente que se le da, se interesa más por desarrollar una dimensión que otra, entonces queda como un mostrico, ¿no? Ustedes han visto esos fisiculturistas que hacen pesas, entonces son así enormes y les va uno a preguntar cualquier cosa y no tienen músculos en el cerebro como los tienen en los brazos, ¿no? O pregúntenle a una reina de belleza, ¿no? Y lo mismo en el sentido contrario. Sigamos. Bueno, hay dos cosas que les voy a decir para ustedes en el futuro. Hay dos conceptos que la gente maneja como sinónimos y no son sinónimos, que son enseñar y educar. Son cosas distintas. ¿Ve? La gente desprevenidamente lo usa de sinónimo. Les voy a hacer, además de lo que puedan leer ahí, les voy a hacer mi versión, así conversadita. Enseñar es para el cerebro y educar es para la vida. Enseñar es para el cerebro y educar es para el corazón. Entonces, si uno enseña, la gente captura información. Entonces puede tener mucha erudición, puede ser una enciclopedia ambulante. Eso es producto de la enseñanza. Pero aprender a vivir es producto de la educación, porque la educación le toca a uno el corazón. Entonces, en este momento, déjense educar. Este momento de su vida. ¿Cómo se deja uno educar? Miren a sus maestros de ahora, sus tutores, como un ser humano que tiene una experiencia, además de que sabe cosas de la psicología, pero mírenlo desde otro lado. Mírenlo como un ser humano de experiencia, que es papá o mamá, tiene hijos, que tiene un desarrollo profesional de años y que les quiere transmitir cosas. A veces no le queda a uno fácil descubrir en esa personita que está allá para eso, porque estamos en este mundo y entonces pareciera uno estar sentado frente a un argentino, de mentiras, un poco la soberbia del personaje, ¿no? Pero déjense educar y déjense enseñar. Aprendan lo que más puedan de información, pero sobre todo de educación, porque eso le toca la vida a uno. Abran el corazón. De pronto en alguna tutoría, alguna frase del tutor que no sea tan teórica ni mencionando autores, les cae a ustedes. Dice, hombre, claro, ¿cierto? Porque nace de la experiencia del personaje, del ejercicio de su profesión de psicólogo, psicóloga de muchos años. Eso no es gratis, ¿no es cierto? Entonces, por eso uno tiene que hacer ese filtro y estar pendiente para dejarse enseñar y educar. Sigamos. Bueno, ahí están unos tecnicismos, pero educar implica también transmisión de valores, ¿no es cierto? Cuando uno ve el ejemplo de otro, por eso dicen que un ejemplo vale más que 1000 palabras, una imagen. Ustedes, los que tienen hijos, uno tiene que cuidarse, ¿no es cierto? Para no terminar diciendo, hagan lo que yo les digo, pero no lo que yo hago. O como dicen otros, animémonos y vayan ustedes. Y uno le saca el coxis a la vida, por decirlo eufemísticamente. Bueno, sigamos. Dentro de la educación es ayudar a formar también personas éticas. ¿Y qué tiene que ver la ética? Porque es que la ética es la fuente de la responsabilidad social. ¿No es cierto? Eso está vinculado. A veces uno atomiza los conceptos, pero resulta que la ética es la mamá, la fuente de la responsabilidad social. Finalmente, la responsabilidad social es una ética colectiva, si lo miramos desde ese lado también. Es una ética social. Bien intencionada, bien entendida. No es hacer favores por ahorrar impuestos, sino que tampoco es técnicamente altruismo. Vea que las motivaciones hacen la diferencia. Un ejemplo sencillo. Una persona creyente que le ayuda a otro está ejerciendo la caridad, en el buen sentido, no dando limosna, sino la caridad. Si ve en el otro un hermano. Una persona que no cree hace filantropía. O sea, es un ser humano como yo, es de mi especie, le voy a ayudar. Entonces noten ustedes la diferencia de las motivaciones.
Yo como creyente veo en el otro un hermano, entonces ejerzo la caridad con él, comparto. Yo que no creo nada, entonces ejerzo la filantropía. Yo que soy buena gente, tengo algunos medios, el otro es de mi misma especie, género humano, entonces le vamos a dar una manita. Entonces noten ustedes que la motivación hace la diferencia, ¿no? Listo. Entonces, persona ética. Algunas cositas, va a tocar pasar rápido porque me quedan como 2 minutos. Sigamos. Bueno. Entonces, el objetivo de la educación es un objetivo ético. Vean lo que dice ahí, es la realización del ser humano. De la educación, no de la enseñanza. Porque es que la educación toca el corazón, es ayudar al otro a transformar su vida, a que se realice como ser humano, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, aquí hay un Galdona, que es un uruguayo, que fuimos compañeros en la vida, cuando estudié yo en Italia. Él dice con el compañero Franca, Franza, ¿qué es la ética? La praxis de hacernos mutuamente personas en la historia. Es una de las tantas definiciones de ética que a mí me llama la atención. La praxis de hacernos mutuamente personas en la historia. Entonces uno está en un contexto, uno tiene unas coordenadas de tiempo y espacio y tiene interacciones con las personas. Uno no vive solo, uno no es cusumbo solo, y vive en un contexto, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué entiende por praxis ahí Galdona en esa definición? Aprender haciendo, que es la praxeología, aprender haciendo. Teorizar eso y volvérselo a la práctica para enriquecer la práctica. Y cómo a través de una experiencia críticamente analizada, eso es pura praxeología, ¿no es cierto? Tanto en un proceso individual como colectivo, personal o social. Sigamos. Entonces, ¿qué también otro elemento de la definición? Hacernos mutuamente personas. Es que como uno ejerce la libertad, uno es un ser abierto y necesita uno autodefinirse, autoconstruirse. Todos los autos de los que habla la psicología, ¿no? Autoestima, autoimagen, todos los autos. Uno tiene una colección de autos. Pero eso no se puede hacer solo, eso es en la interacción. Primero en la familia, después en la escuela, que es todos los ambientes de socialización, ¿no es cierto? Eso se ve en psicología evolutiva, ¿no? Y luego en la práctica de la vida, en el trabajo, en las interacciones sociales, etcétera, ¿no es cierto? Sigamos. Y eso no es estático, no es en una etapa de la vida, sino a lo largo de la vida. Por eso decimos que en la historia, ¿no? Bueno, sigamos. Que ya me pasé. Bueno, ustedes van mirando ahí. Sigamos porque eso tiene unas diapositivas por montones. Bueno, esto. Para ustedes y para mí, y para todos, es importante que, como les dije hace un rato, si tenemos conciencia de nuestra propia vida y si tenemos presente el sentido, eso implica que de cierta manera tenemos un proyecto de vida consciente. Vea lo paradójico de la existencia. Uno planea las vacaciones, uno planea muchas cosas, pero no planea la propia vida. Entonces dice la parejita, uy, vamos a conseguir un carrito. Entonces hacen cuentas y planean si lo podemos pagar, ¿no? Consigamos un Spark, que es más baratico, o un Cucu, de esos chinos, que es más baratico, y lo pagamos a cuotas, y se planea, o si quieren conseguir un apartamento, o decía la parejita, tengamos un bebé, y lo planean, en el mejor de los casos. Otros el bebé llega sin que lo hayan planeado, pero bueno, hay que asumir las cosas. Pero la vida no se planea, ¿no? Paradójicamente, que es lo más importante que tenemos entre manos, nuestra propia vida, no la planeamos. Entonces, si aprendemos a planear la nuestra, le podemos ayudar a otros a que planeen la propia, darle algunas orientaciones. No que se la planeemos nosotros, porque nadie reemplaza a nadie, pero sí ayudarle.
Vean, si hay algo en este momento de nuestra historia colombiana, es la necesidad de tener personas transparentes, como ustedes y yo sabemos, y lo decimos en el lenguaje coloquial, de una sola pieza. Ustedes y yo conocemos personas que son así, como un libro abierto, y uno se siente tranquilo, pero también conocemos personas que uno no sabe a qué atenerse con ellas, complicadas, oscuras, enredadas y enredadoras, un complique, ¿no? Qué bueno uno ser así y ayudarle a otros a que clarifiquen sus propias vidas, también papel de ustedes como psicólogos. Poder responder es producto del ejercicio de la libertad, de un ejercicio consciente de la libertad. Sigamos. La propuesta que tiene Uniminuto enfatiza el desarrollo humano y social porque tiene la ilusión de generar un hombre nuevo, ¿cierto? Ahí dice utópica. La utopía era una palabra que al padre García Herreros le gustaba mucho. La utopía es una ilusión, una quimera. Viene del griego, significa sin, y topos es lugar. El mismo topos de donde viene la topografía. O sea, es una idea que no tiene lugar. Una utopía, es una ilusión. Pero la historia de la humanidad se ha movido por utopías. Por eso le puse el subtítulo de mi texto, Utopía realizada. El padre en alguno de sus textos dice, mi vida ha sido soñar y realizar. Eso fue el padre García Herreros. Todo lo que hizo, primero lo soñó, después lo realizó. Entonces, la utopía de Uniminuto es formar personas, ¿no es cierto?, seres humanos de calidad, hombres nuevos, para que le aporten a una sociedad, para que transformen esa sociedad con su ejercicio profesional y con su calidad de seres humanos. No, sigamos. Eso. Entonces, vean, Uniminuto quiere formar profesionales que sean al mismo tiempo innovadores para poder contribuir al cambio de la sociedad, ¿no es cierto?, generando unas dinámicas y unas interacciones nuevas, más humanas, no tan funcionales ni tan instrumentales, sino de seres humanos. Sigamos. Ahora, la tarea de formar profesionales de esa manera supone una reflexión pedagógica especial, porque es que el producto no sale solo, es el resultado de un proceso. Pues por eso aquí nos interesamos en echarle cabeza al proceso, para que el producto salga bueno, ¿no es cierto? Sigamos. Dicho claramente, el enseñar a otros y aprender de otros es más importante para constituir nuestra humanidad que cualquiera de las teorías, conocimientos concretos que podamos tener. Entonces se trata de construir personas, de construirnos nosotros como personas y de ayudar a construir personas, ¿no es cierto?, en la interacción y actuando responsablemente. Sigamos. Por eso también necesitamos personas críticas que no traguen entero, que tengan argumentos, porque una cosa es ser crítico y otra es ser criticón. Una cosa es ser crítico y otra cosa es ser terco, ¿no es cierto? Cuando uno tiene razones y argumentos, es crítico. Cuando uno dice que no porque no, como los niños, es terco, ¿no es cierto? Bueno. Y entonces así logramos darle instrumentos y herramientas para un profesional que pueda ser socialmente responsable. Siguiente. Y así poder cumplir la misión de Uniminuto. Vea lo que dice ahí. Formar profesionales altamente competentes, éticamente responsables, líderes de procesos de transformación social. Esto que es como un deber ser, como una idea que tiene Uniminuto, eso debe darse en la realidad en cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Pero como les decía, ya para terminar, finalmente, eso no lo hace solo Uniminuto, lo hacemos con ustedes, porque es una interacción entre profesor y alumno, ¿cierto? Alumno. ¿Qué significa alumno? ¿Qué significa alumno? ¿Quién les dijo eso? De una vez, rápidamente aprovecho para explicar. Se puede usar la palabra alumno. Yo no sé por qué en América Latina algún genio
le dio por decir que alumno significaba sin luz, y eso no es cierto. Resulta que la palabra alumno viene del latín, del verbo alere, que significa nutrir. Es la misma raíz de la palabra alimento. No tiene nada que ver con luz. Es que despista por la A, pero la A es un prefijo que significa sin, pero no en latín. En griego sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente asintomático, que eso es del griego, o sea que nos muestra los fenómenos externos de la enfermedad que padece, es asintomático. Ahí sí queda asin porque es del griego, pero no como esta palabra alumno es del latín. Hay otra palabra en latín, de origen latino, que significa, que es alumbrar. Si fuera cierta esa etimología, alumbrar significaría oscurecer. Sería lo contrario, ¿no es cierto? O sea que la palabra alumno se puede usar y no tiene nada que ver con luz, porque viene de otro verbo y es de origen latino que significa nutrir, alere. Ahora, no hay alumno sin maestro ni maestro sin alumno.